y bueno, hace un tiempo que vengo viendo los diálogos de ustedes, los programas de ustedes que hacen y que suben al canal de YouTube, y me parece muy interesante lo que hacen, no solamente por la calidad de invitados que tienen, o sea, tuvieron a Cedrelli, Víctor Palermo, Carlos Reynoso, Oscar Oslak, Oslak, Oscar Oslak. siempre que SZ siempre me cuesta. Sí, raro, raro, Javier Milei, Marcelo Birmacher, digo, como una variedad, Roxana Kramer, Tomás Abraham, bueno, Mario Bunge, que hace poco falleció. Me parece interesante que haya un programa que aglutine tantas voces. Bueno, de hecho, Marcelo Joffre, Ricardo Forster, Horacio González, no solamente me llama la atención la variedad de intelectuales en relación a las disciplinas que hacen, sino también los orígenes, bueno, intelectuales, pero también ideológicos de los invitados. Me parece interesante como el tipo de campo semántico o el tipo de ideas o de corrientes a las cuales son asociados. Me parece que la mayoría de los invitados, quizás hay algunas intervenciones que no los considero tanto así, pero me parece que la mayoría son también invitados que tienen ideas, no importa de dónde vengan, un poco no tan vistas o no tan parejas en relación a lo que uno suele ver como las ideas hegemónicas que son más preeminentes, ¿no? Hasta diría un poquito incorrectas, que yo pienso en Roxana Kramer, que es una persona que viene del progresismo, pero tiene como un discurso bastante disruptivo dentro de lo que son los estudios de género o el feminismo imperante, o Cedrelli, que bueno, es un ex marxista peronista reconvertido en, como dice él, un liberal de izquierda, una persona que tiene como ideas de los dos costados. sigue siendo marxista y se considera de izquierda. No sé quién. Se Ni considera quién de dice que no. izquierda, pero no es un marxista No, una izquierda hegemónica. puro. Claro. Por eso me parece que es un incorrecto, porque me parece que es una persona que incorporó muchas cosas del otro lado. Digo, qué sé yo, es una persona que cree en los conceptos de república, de democracia representativa, de un montón de cosas. Después están mis propias ideas y discusiones en relación a algunas cosas que él dice de Marx, pero eso llevaría a otro video, así que no, no viene el caso. ¿Cómo? Las visiones, que discutimos las visiones de Marx que sostiene Sebrelli con Fernando Iglesias hace poco, pero en un podcast que todavía no salió. Ah, mira, Eso va a estar muy interesante. pero ¿es una Sí, sí, entrevista sí. con los dos o le preguntaron a Iglesias algunas cosas? No. Solo Iglesias. Ah, perfecto. No, pero la idea de entrevista con los dos está muy interesante. Muy Mirá, sí, interesante. no la habíamos De pensado. hecho, podría ser, el tema es que hay que organizarlo ahora. Habíamos pensado el año pasado hacer una especie de panel y quedó en la nada y se iba a hacer este año y también por cuestiones de pandemia no se terminó haciendo, pero pronto, yo creo que muy pronto se va a hacer alguna reunión Estaría bueno con... un especial de diálogos que esté Sebrelli y Iglesias discutir sobre Marx y sobre Hegel, específicamente. Mm. Ese podría ser uno, sí, sí. Sí, una Creo que combinación. el más difícil de convencer va a ser Sebrelli, porque Sí, no, pero bueno, porque entiendo que es una persona bastante alejada de la tecnología en general. totalmente, por eso sí. Lo quiero mucho, Juan José, es amigo mío, así que Le tengo, no voy a hablar mal de él, le no, tengo un no lo enorme, intento, le tengo un enorme no lo respeto. intento. Hay cosas con las que coincido y cosas con las que no, me parece de lo que son los intelectuales argentinos de lo más valioso que hay. Así que, nada, mandarle un gran saludo de mi parte. Me gustaría que me cuenten un poco cómo nació Diálogos, este programa en YouTube que hacen ustedes. Y debería contarlo yo, ya Como que quieran. comenzó, en realidad comenzó por mucha, no sé si la palabra es bronca, pero por lo menos por ver de alguna manera cómo personas como Alejandro Fantino o Luis Novarecio, que si bien las respeto, me parece que lo que hacen es ser funcionales a cierta eh, compresión del discurso de lo que dicen sus invitados y sacan en funciones de los medios para los que trabajan ciertos titulares y eso funciona también para canales de YouTube. Es decir, no solamente pasa en los grandes medios, sino en canales de YouTube. Y eso lo que genera es, yo invito a los que están leyendo, Matt seguramente me va a sacar a puros insultos, pero que lean la industria cultural de Dormis Horkheimer, de dialéctica de la ilustración, ahí eso es totalmente perfecto. Lo que
veía era constantemente eso, y hubo una entrevista que Fantino le hizo a Beatriz Arlo y otra que le hizo a Sebrelli, me parecía un desastre que una persona con tan bajo nivel intelectual hablara con, valga la redundancia, intelectuales de alto calibre de Argentina, y ni siquiera lo leyó, le estaba hablando para Bucaracha, así que dije, bueno, vamos a hacer un programa en el cual se hable sobre la bibliografía de los autores. Eso lo pensé más o menos por enero del 2018, diciembre del 2017. Para marzo ya estaba filmado un capítulo con Sebrelli, fue el primero que se filmó, que estoy solo, se lo puede ver. Había alguien antes que Matt, pero no funcionó, y un día yo tenía un teléfono viejo, consigo uno nuevo y veo una serie de mensajes de Matt en mi Instagram para hacer una entrevista a Sebrelli. Le hacemos la entrevista, se publica en la revista Siempre Inverba. ¿Cuál? O Nullius Inverba. Nullius Inverba, editada por Sergio Barrera, que también, por supuesto, la recomendamos, que solemos escribir ahí. Y bueno, le comenté a Matt sobre este proyecto y a partir de ahí no lo paramos. Empezamos a filmar en octubre del 2018 y continuamos hasta el día de hoy. Genial. Y digamos, ¿cómo se organizan, Mati, o vos, cómo se organizan la producción de lo que son los programas? ¿Cuáles son las tareas que hace uno y otro? ¿Cómo van planificando eso? Y en un momento trabajamos con Ernesto López de Vudú Cine de Rita, hay un par de episodios que los editó y los filmó él, y después se bajó del proyecto y lo hace casi todo Facundo. Acomodamos, yo tengo una cámara, Facundo tiene otras, las acomodamos ahí unos minutos antes de empezar y lo alargamos así nomás. Por eso el nivel técnico del programa la verdad que es bastante bajo, pero es porque todo lo hacemos a pulmón. Tenemos muy pocos colaboradores en Patreon que nos pasan un poco de dinero para poder sostener el proyecto, pero todo es muy, muy a pulmón. Yo gasté todos mis ahorros que tenía para comprar una cámara que encima era malísima, por eso muchos videos tienen como distintos tonos de color y todo, porque estamos haciéndolo todo con cámaras semiprofesionales o amateurs, y nada, y lo editamos con una compu que bueno, ahí se le quemó a Facundo. Así que está bastante complicado en ese sentido, pero bueno, vamos. De hecho, progresamos bastante. Por ahí hay algunos capítulos que tienen todavía errores técnicos, pues, se corta el audio, se corta la imagen, o las cámaras son malas, o las tomas no están buenas, pero en general fuimos progresando. Creo que los mejores capítulos en cuestión de imagen y sonido son los de Abraham, y bueno, también está muy bien el capítulo con Milei, pero el resto... Sí, es verdad. Deja que desear en el lado técnico porque no tenemos plata, básicamente. Y porque lo hacemos solo nosotros dos, que nos encargamos de todo, la edición, la entrevista, las cámaras. Bueno, nos pasó con la segunda entrevista con Gustavo Romero, que una cámara se llenó la tarjeta de memoria y se apagó. Y como no tenemos asistente, nadie se dio cuenta y nos dimos cuenta al final. Y bueno, terminó saliendo solo en audio en podcast. Pero tenemos muchos problemas técnicos por eso, por pobreza y por independencia también. Sí, yo creo que es muy importante lo que remarca Matt. Ustedes, a ver, cualquier persona que presencie una grabación de diálogo va a saber la tensión que es saber que hay 5 cámaras y que 2 van a fallar por alguna razón y que hay 2 micrófonos y que van a fallar y hay que decir reca acá, reca allá, reca allí, tomar un auto, llevar las cámaras, o sea, tiene toda su cuestión detrás, de que la computadora renderice 24 horas, todo tiene un trabajo muy intenso, muy intenso, hacer la difusión. Y últimamente lo hago yo, pero tampoco es porque tenga pasión por la edición, sino porque quedó así. Entonces, así aprendí a editar audio, a editar video, y bueno, y así Hay quedó. algo igual en relación a lo que dice Mati, y bueno, ahora lo que me decís vos, Facu, que yo les quería preguntar. Bueno, siempre es como interesante ver cuando hay algún tipo de manera de hacer una decisión de producción, o uno ve reflejado algo en un producto final, preguntarse si estuvo planeado así o si es el resultado de condiciones de producción X. Porque me parece que hay algo en Diálogos, en el programa que ustedes hacen, que son entrevistas que casi todas están como enteras. De hecho, hoy veía que, ahora les voy a preguntar la entrevista a Cavallo, y en un momento él dice, deja de hablar y dice, perdón, estoy un poco resfriado, por eso me tengo que hacer la nariz. Y eso quedó. Pero lo quería preguntar si, digamos, más allá de las condiciones de producción, ¿es una decisión que la experiencia de ver un tránsito en el tiempo del diálogo entre dos personas quede en crudo? Sí, muy pocas veces editamos esas cosas. Ponerle, me acuerdo que una vez a Marcelo Birmacher tomó un vaso y bueno, ahí se mojó todo y tardamos secando, y eso sí lo dejamos porque era muy denso que haya tanto tiempo de silencio, pero en general dejamos
esos errores o esas cosas porque me parece que da como más intimidad a la charla. O sea, vos estabas hablando con Cavallo y lo ves sonándose la nariz, poner el ejemplo, o ves los titubeos, o ves ese tipo de cosas, porque, bueno, es así la experiencia de hablar con esa persona y me parece que sí, en eso hay una decisión consciente. O Para sea, darle nosotros más... le decimos entrevista, pero no es una entrevista, es un diálogo. O sea, es como si vos te juntaras con alguien. Generalmente no hay preguntas, a veces sí, a veces no. Sí, hay A veces, videos que se parecen más a una entrevista, pero también una pregunta que les quería hacer es, o señalar, está muy bien puesto el nombre de diálogos, porque es un discurrir. Por momentos hay como disparadores, pero después eso deriva en, no sé, es como un fluir. No. sí, Sí, eso quiero yo creo aclarar, sobre todo para la sí. gente que comenta en Facebook y dice, no, que los interrumpen mucho los entrevistados, bla, bla, bla. Claramente no saben leer que el programa se llama Diálogos y que la idea no es que el entrevistado haga un monólogo, que un par de veces pasó, me acuerdo que Giacomini tenía muchas ganas de hablar y se mandó un Y habla monólogo mucho que además, Giacomini. no, muy pocas Sí, veces sí, sí. pudimos intervenir, pero la idea es que sea como un diálogo, como sentarse a hablar con alguien y nada, que sea como relativamente equitativa. Siempre el invitado va a tener más tiempo de palabra, obviamente, pero también poder hacer intervención y poder charlar, básicamente, y dialogar entre los Sí, yo, tres, yo cuatro. creo que lo único o sea, que en ese momento nos hace dar cuenta y que me pasa ahora, pasa que esto es más formato de entrevista, pero que me hace dar cuenta que estamos en una, entre comillas, entrevista, es que hay cámaras prendidas y a veces uno tiene que fijarse, que obviamente no sale, que uno está mirando así si está grabando o no, o que a veces se da un golpeteo. Pero quería recordar una anécdota que pasó en la primera temporada, que está muy mal filmada, pero está muy buena también. Por Roxana Kremer se nos cayó el café, no a nosotros, sino a una persona que nos estaba asistiendo. Y ella tiene un piso flotante, ¿no? Y se Tenía le un manchó parqué. con un parque. Y se le manchó con café. Bueno, esa fue una escena que obviamente hubo que cortar. Fue la más Sí, graciosa. por favor. De todas maneras, lo interesante también no solamente es este signo que uno podría decir, bueno, es un poco es una forma de producción, un poco es falta de recursos quizás, o un poco es también una decisión de decir, bueno, yo tomo un faltante, pero de ese faltante hago una estética o hago una manera de hacer las cosas. En un momento en el cual triunfan los formatos más reducidos o más condensados, ¿no les da miedo estos diálogos que duran a veces 1 o 2 horas o incluso más? Es Digo, que le dé miedo al que lo ve. Que le dé miedo al que lo ve. No a nosotros. Sí. Es un programa que yo recomiendo poner o escuchar mientras haces algo. Ponerle, yo lo uso, yo yo lo soy hago, yo lo hago. y me pongo a ilustrar o a dibujar y lo dejo de fondo a ver cómo quedó, siempre le pego una revisada y nada, es más que nada para eso, porque si te sentás a verlo, lo hice con alguna, pero tenés que tener huevos. O sea, yo creo que nuestra idea más que hacer un programa y tener, no sé, muchos suscriptores, muchas visitas, muchos likes, bla, 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 yo creo, o sea, por lo menos lo que yo busco hacer, o sea, claramente me gustaría que el programa triunfe en ese sentido, pero lo que más me importa es hacer material de culto. Que el día Ujú. de mañana, ponele, se muera Oslak, no lo digo porque quiero que se muera, sino para muere Oblak, ponele, y hay un tipo que está, no sé, lee la noticia en el diario y dice, ¿quién es este? ¿Qué hizo este tipo? Se pone a investigar, ve un par de conferencias y dice, mirá, está interesante lo que dice, y de repente encuentra un diálogo de 1 hora y 45 creo que dura, y dice, acá hay material de sobra para investigarlo, y a esa persona le sirve, o otro, por poner otro ejemplo, también creo que otra de las funciones del programa es que un profesor universitario está explicando, no sé, la teoría de la creación del Estado de Oslo, y les dice a los chicos, ¿saben qué? Para tener una idea más o menos de cómo es el pensamiento de Oslak, vayan a diálogos, busquen diálogos en YouTube, buscan Oslak y véanse esa entrevista. Yo creo que esa es por lo menos para lo que yo apunto. Después que lo vean, no sé, 14.000 personas y tenga 500 comentarios, eso es lo de menos, digamos. Yo creo, mi intención es hacer material de culto que quede para la historia, que ilustre también una época de la intelectualidad argentina o de la intelectualidad en general, porque también tenemos entrevistados de otros países. Y nada, generar es un material que quede ahí, un registro de una época también. A ver, también hay dos cosas. Efectivamente, uno falleció, que fue Mario Bunge, y fue el diálogo más accidentado, pero bueno, el que quiere que vaya a verlo, creo que es la última nota que dio antes de morir. Qué honor, Y después, ¿cómo? qué honor.
Sí, sí, debo decirlo. Y bueno, yo creo que también, a ver, esto no es una cuestión de hacer solamente plata con esto, porque eso sería muy fácil, sea sacar un título, eh, que a veces lo hemos hecho porque sabemos que es necesario. Por ejemplo, López Murphy habla sobre Mireille Expert, sí, pero después hay una charla de 1 hora y algo con López Murphy, en el cual el tipo te habla de ordoliberalismo, y eso es bastante complejo. Entonces no es solamente ese fragmento, no buscamos vender ese fragmento. Y no es simplemente venderlo, o sea, tenemos auspiciantes y vamos a tener más, pero por el hecho de que el material es bueno. Y si fuera por nosotros, no es que hacemos un culto de lo feo, no es que quisiéramos tener las peores cámaras, tuviéramos la que tiene Telefe, genial, pero en ese sentido el dinero va a llegar por la cuestión de seguir trabajando cada vez mejor. Simplemente comparen los invitados, no por menospreciar, sino por el alcance que uno puede tener con los invitados de la primera temporada con los de la última, o con los que estamos hablando ahora. Y eso, bueno, se ve un crecimiento en ese sentido. Sí, no, no es un culto a lo feo, es un culto a lo difícil, que me parece Sí. muy Es atractivo un culto a lo igual, difícil. Es un pero, culto a lo difícil, sí. pero digamos, en este culto a lo difícil, en esta voluntad de hacer algo eh, un poco en contra de las tendencias de formatos, lo que decíamos, ¿no? Más amables, más reducidos, de una accesibilidad conceptual mayor. ¿No está también el riesgo de decir, bueno, yo no quiero hacer cosas tan fáciles ni tan masticadas, levanto un muro, que es el muro de la dificultad, pero no quedo muy separado de mi posible lector o mi posible espectador? Sí, Y obvio. yo ¿No creo corro un que, riesgo? pero más que nada el programa es un programa para intelectuales, así que en ese sentido no, o sea, el público que nosotros esperamos no es el público que ve los videos de Danan, sino el público de la gente que lee los libros de los autores que entrevistamos, así que en ese sentido mucho no nos preocupa. Claro, lamento decirlo, pero es por y para intelectuales. Fue hecho así. Y, y sería hipócrita de nuestra parte no decir que también tiene una función pedagógica. O sea, sería rasgarnos las vestiduras con algo que no somos y decir que sí, totalmente es accesible para cualquier persona. Y no es accesible para cualquier persona, pero creo que es muy interesante que eh, personas que no tienen el conocimiento pongan, a ver, el tema no es solamente el contenido, es las ganas de ponerle pausa, tomar nota y seguir. ¿Qué es lo que te lo impide? A ver, si vos me dijeras que sos una persona que tiene trabajo manual repetitivo y su vida gira en torno al trabajo y eso te cansa brutalmente, pero si sos una persona de clase media que tenés muchísimo tiempo libre, en vez de estar en TikTok haciendo estupideces, y yo no te dicto lo que tenés que hacer, ¿sí? Porque acá hay otra cuestión, hacé lo que vos quieras, pero te recomiendo que si ves nuestro programa, tomes nota y pares un poco. ¿Por qué digo esto? Porque Sobre todo, para que quiero hacer eh, una aclaración, leer los libros que se recomiendan en todos los videos, si uno va a la descripción y pone ver más, figuran todos los autores que se nombraron, todos los libros que se citaron, todas las películas que hay. Bueno, ahora que estamos haciendo el podcast, música también, para divulgar sobre música, estamos haciendo ahora un podcast que va a salir pronto sobre cine, así que pueden poner Ah, bueno. pausa e ir a ver las películas. O sea, es también una forma de recomendar material que habría que aprovechar. Me y hay gusta. otra cosa que yo quería decir que me parece muy importante y me parece clave, respecto a lo que, volviendo un poco, se nos han acusado de zurdos, de fachos, de cualquier cosa, según a quién entrevistás. Me parece una actitud mediocre y miserable. Me ha pasado, entrevistaste a Milei, sos un facho, entrevistaste a Horacio González, sos un zurdo. Eh, la verdad que es una actitud miserable y habla más de la persona que emite ese juicio que del Además, no tiene producto. sentido si nosotros entrevistáramos solo a los que piensan como nosotros, eh, no tendríamos esa diversidad de autores como vos mencionaste al principio. O sea, evidentemente no podemos pensar como todos los que están en las entrevistas porque no tendríamos un quilombo en la cabeza tremendo. Total. Y además, me parece que eso también va en contra de una lógica de pensamiento que a veces uno ve, que es fácil también. ¿No? Como dámelo con guía. Bueno, este Claro. entrevistó a tal, este debe ser progresista. No, digo, también eso es una decisión, no solamente intelectual, sino estética. Me parece que es bueno, es bastante diverso. Y además permite, me parece que personas que no accederían nunca
por filiación ideológica quizás al pensamiento de Horacio González, se den la oportunidad de decir, bueno, mira, también lo entrevistaron a él. Digo, Claro. es como una Además, decisión. es como antiintuitivo, porque nosotros tratamos también de sacar eso de los autores que entrevistamos. Por ejemplo, hicimos una entrevista, hay dos, a Fernando Iglesias, pero esta segunda que todavía no se publicó, hablamos sobre Marx, y o sea, la mayoría de la gente que lo conoce a Fernando Iglesias, que es simpatizante del peronismo, lo odia, dice que es un facho, que es un gorila, que es un bruto. La primera vez que lo entrevistamos, es creo el primer capítulo de la primera temporada, dijeron que comentaron cosas como quién puede considerar intelectual a Fernando Iglesias, bla, 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 pero no se tienen una idea de que Fernando Iglesias reivindica a Marx, que leyó atentamente la obra de Marx, que la conoce y que puede hablar sobre eso, y es algo que en la mayoría de los programas no se lo preguntan. Entonces también es Y contraintuitivo. que Si vos leyó a sos, Lenin, claro, leyó a Lenin. si vos sos de izquierda y decís, no, este es un facho, pero te pones a ver la entrevista a decir, ah, no, pará, tan facho no puede ser porque banca Marx. O sea, evidentemente hay algo que los grandes medios me estuvieron, no ocultando, pero que no me estuvieron mostrando, y que hace a Fernando Iglesias una persona más interesante, más diversa. Eso pasa mucho, hay muchos, o las mismas, cuando entrevistamos a López Murphy, que todos te dicen, no, es un neoliberal, ahí lo tenés a López Murphy en nuestra entrevista hablando de que reivindica cierto sector de la izquierda, o que reivindicó cierto sector de la izquierda en la juventud, y decís, bueno, esto no me lo esperaba. Bueno, eso pasa a lo largo de, o Milei diciendo que quiere reducir el gasto en el ejército, ponerle a un típico simpatizante de Espert, por ejemplo, por ahí le choca, no le parece tan cotidiano, porque bueno, Espert está a favor del contrario, de aumentar el gasto en el ejército. Entonces tenemos ahí como opiniones interesantes que muestran la diversidad de pensamiento de los mismos autores, que por ahí no es tan conocida. Sí, la verdad es que pensar es re difícil. Es una cosa que debería quedar en claro. Te lo digo porque frente a estas cosas, ¿no? Como estás con tal, facho es una palabra que debería estar, no quiero, bueno, como no soy un facho no la prohibiría, pero, pero debería revisarse un poco porque es como que queda un montón de cosas afuera. Si me decís, bueno, también a veces zurdo o progre son como stickers y es un problema porque pensar así es pensar muy en chiquito y lo cual no quiere decir que esté en contra de las definiciones. Si sirven para algo, si no sirven para nada, También. ojo. En relación a esto, hablando de la diversidad de entrevistados y aparte del calibre y el estatus, porque digamos, son una élite intelectual, o muchos de ellos forman parte de una élite intelectual, ¿cómo hacen para acceder a tanta cantidad? Digo, ¿tienen contactos? ¿Van pasándose agendas? ¿Cómo es producir un programa en el cual acceden a te paso mi CBU y te lo cuento. Opa. Porque, No, claro, porque vos sos hay- antropólogo cultural, Facu, y vos, Sí. Mati, ¿de dónde venís? yo estudio artes plásticas, estoy terminando la licenciatura en artes plásticas. Claro, bueno, los dos tienen también como un bagaje y un recorrido académico que hace que sea más fácil quizás acceder a ese tipo de contactos. Bueno, hablando de justamente eso, también hice un curso de posgrado con Gustavo Romero de filosofía científica, y ahí más o menos como que afiancé el contacto, contestándote lo que ibas a preguntar antes. A Roxana Kramer ya la conocía del ambiente del escepticismo, varios los conseguí yo por ese lado, y la mayoría los consigue Facundo. Más que nada, es una cuestión de ir progresando. Primero entrevistás qué sé yo, a Giacomini, que es más accesible que Milei, y eso te habilita a entrevistar a Milei, porque ya tenés como el contacto, ya tenés un antecedente, y vas escalando de esa forma. Eso es Sí, lo que... también si no tuvieras nada que decir, ninguno te va a dar bola, sí. Ocurre eso también. Bueno, sí, claro, que te ven venir y dicen, bueno, son dos pibes que les gusta hablar de estas cosas tan elevadas, así que bueno, les voy a dar bola. Sí, no me van a preguntar a quién voté o cosas así, como les suele hacerlo el resto de los programas, o cosas muy de coyuntura, sino tratamos de cubrir temas más generales. No, Eso también les interesa. ¿y qué piensa de tal cosa? La famosa pregunta. Claro, sí. ¿Qué piensa Alberto? Esas cosas. No, eso es una mediocridad importantísima. Pero creo que, a ver, es mucho trabajo leer lo más posible de un autor. También quiero decir que siempre que hacemos una entrevista, yo, por ejemplo, siempre tenemos tensiones ahí con Facundo, porque dice, bueno, vamos a entrevistar a tal, y yo le digo, no, lo voy a entrevistar hasta no leerlo antes. Siempre leemos los dos, leemos siempre los autores que vamos a entrevistar. Ponele, para cuando entrevistamos a Cerelli, yo había leído casi toda la obra, me quedaban un par de libros, 5 libros creo,
todos los autores que entrevistamos, vemos si tienen programa, los chequeamos, si tienen libros, los leemos, leemos siempre los papers que publican. Facundo siempre lee todo lo publicado en revistas académicas de todos los tipos que vamos a entrevistar, así siempre nos exige una formación constante. Yo, todas las semanas que hay filmación, estoy leyendo libros de esta gente que estamos por entrevistar, lo cual es muy interesante. Yo antes no lo hacía, antes no leía tantos autores nacionales, y a partir de diálogo es una de las cosas que más rescato. No solo aprendí un montón hablando con ellos, sino que me empapé de toda su bibliografía en lo posible. Sí, también creo que difiere el formato de las típicas entrevistas en programas periodísticos mainstream. Hay un programa que yo recomiendo mucho, que ahora obviamente ya no se emite, pero que tiene más o menos la misma intención que teníamos nosotros, que es el programa de Juan Carlos de Pablo, del economista. No lo conozco. Sí, ese es muy bueno, y el tipo siempre lee los libros que lleva a los invitados y tiene unas entrevistas geniales. Recomiendo mucho. Bueno, está con Sebrelli, con Hugo Gambini. Facundo, vos también viste más de ese programa. ¿Quién más estaba? Bueno, estuvo con Rosendo Fraga, por supuesto, bueno, varias personas, no se me vienen tanto a la cabeza, pero no solamente el de Juan Carlos de Pablo. Yo recomiendo, yo creo que dos influencias para diálogos serían Aguafiestas, que es el programa de Sebrelli, espectacular. Eso lo y dijimos. Marcelo Chinfrey, y después Los Siete Locos, el de Canal 7. Buenísimo. Los dos están bajo la tiranía de la televisión, y por ende tiene que ser todo recortado y tiene que durar 30 minutos. Y eso es una barrabasada. Pero bueno, son las influencias. Hay uno también de esta Fernández Mejide. Hay uno sí, que también. Dicen que es muy bueno. Yo creo que vi un par. Cada noche, ¿no? No recuerdo el nombre, pero tiene como unas lamparitas colgadas. Cada noche, sí. Algo, un tiempo lo condujo ella y después lo condujeron otras personas. Alguien que hace algo parecido a lo que nosotros hacemos, en el sentido que es todo muy casero, así, muy cabeza, como diríamos acá, es Ernesto Castro. Ernesto Castro también entrevista a intelectuales, pero agarra, se pone el celular ahí y se pone a hablar con ellos. Bueno, eso es algo también muy parecido a lo que hacemos. Siempre muy erudita las charlas, lee a los entrevistados también. Después mucho así no sé si hay. No, yo sí, me gustaría decir ay, perdón, me olvidé justo lo que iba a decir porque me distraje viendo, pero en fin, bueno, continúa, si me acuerdo te lo comento. Bueno, si no, acordate de lo último que estabas pensando. En general yo eso, trato de hacer el camino. Hoy pasó algo, ustedes publicaron la entrevista que le hicieron a Cavallo, que además publicaron la primera parte. Yo estaba de vacaciones ese día, así que la he hecho. Bueno, pero como el programa como equipo, lo hacen ustedes dos, digamos que es un fruto de la iniciativa de los dos. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue entrevistar a Cavallo, sobre todo siendo un personaje tan controversial? No tiene absolutamente nada raro. A ver, creo que eso puede sentirse por un tiempo. Perdón, pero salió un mensaje de Zoom. Esto es en vivo también, o en directo. Creo que eso quizás puede sentirse en alguna que otra entrevista al comienzo, pero después es algo normal. No, o sea, lastimosamente quizás que querés escuchar que es un momento de nerviosismo y una cosa, ¿no? Claramente Cavallo impone respeto, claramente Cavallo es una figura que uno al principio puede sentir como que puede cometer algún error, pero una vez que se habla una palabra, ya está, no sé, es lo mismo que hablar con cualquier persona. Yo no estuve con Cavallo, pero me imagino que más tenso te habrá sentido cuando entrevistamos a Milei, ¿no? Sí, pero en realidad yo, si tengo que decir cuestiones con Cavallo y con Milei, el tema si hubo tensión fue por el horario, el día, o sea, todo tuvo que hacerse muy rápido, todo tuvo que hacerse con una agenda extremadamente volátil, con cancelaciones, con muchísimas prisas, y creo que eso es lo que nos puso tensos. Yo no podría decir que la persona en sí
en particular a mí me puso tenso en un momento. Por ahí sí fue tenso el ministro de Kirchner. Ay, no me sale ahora el nombre. Daniel Filmus, bueno, sí, pero Filmus porque no remaba la charla, y aparte es muy triste que una persona, cada cuestión que... podríamos hablar de nuevo con Filmus si él ve esto, pero con la condición de que no diga que es culpa de Mauricio Macri. Si él responde que va a decir que es culpa de Mauricio Macri, bueno, está, pero si no, no. Chicos, para ir, no sé si cerrando, pero digamos, condensando de acá hacia adelante. Es tu momento, Tomás. Sé ¿Qué cosa? creativo. ¿Qué? Un momento, vos estudias periodismo, vamos, a ver, vamos. Seguro, seguro. Ah, ¿qué? ¿Genera expectativa? Dale, vamos, sí. De acá para adelante. Ah. ¿Qué invitados? ¿Qué proyectos? Creo que hay unos especiales que quieren hacer temáticos, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se viene? ¿Vos pretendés que te digamos los invitados que van a venir? ¿Por qué no? No, ¿Por qué no? no. Organizando cosas polémicas y con personajes muy variados, pero el tema es que pocos tienen confirmación, entonces por eso... Está muy bien, hay que cuidarlo. Y pero otros sí, sí tienen confirmación, pero ¿por qué diríamos eso? No sé. spoiler. Yo lo pregunto y vos respondeme lo que quieras. Lo que sí podemos adelantar que queremos hacer un podcast de cine constante, que cubremos diferentes directores y nada, probablemente filmemos grabemos porque va a ser solamente audio, un especial sobre Stanley Kubrick, sobre David Lynch con Nicolás Pérez, un filósofo y crítico de cine. Y después queríamos, ver si invitamos otros invitados, pero nos gustó mucho la idea de hacer un podcast sobre cine y cubrir toda la filmografía de diferentes directores. Ese sí es un proyecto que se puede spoilear. Y después queremos hacer más, no sé si viste, hay un capítulo muy raro y muy poco común de diálogos que está el actor Vic Cicuta y el director de cine porno Lo amé. Víctor May. Lo amé. Queremos hacer Muy bien. más así crossover de personajes del mundo bizarro, underground o... Yo soy un gran amante del cine bizarro y la pornografía. Lo digo abiertamente porque no tengo ningún plurito. Así que me encanta que vayan por ese lado porque creo que es un buen matiz para toda la intelectualidad que sé que trabajan muy bien, pero está buenísimo. Vas a ver de lo más repulsivo que hay en la República Argentina en breve diálogo. Me encanta. Me encanta. Quiero que haya las dos cosas. Me encanta. Está bueno. Más artistas también estaría bueno. Genial. Van a haber músicos también. O sea, lo que podemos decir, a menos que me pagues, sería que van a haber músicos, va a haber cine también y van a haber crossovers. Lo demás, secreto de Estado. Debates también. Ah, genial. Debates. Genial. Un debate muy polémico que va a salir, espero que pronto cuando termine la cuarentena, si los invitados pueden, que va a estar muy interesante y que vamos a ver si lo hacemos con público también. Claro, ese. Ahí estoy, si me permiten entonces. Buenísimo. Me encantaría. Chicos, como conclusión me gustaría decir algo en relación a algo que dijo Matt, que dijo que ustedes querían hacer material de culto para que el día de mañana, si se muere quien sea, sepan que por ahí pasó y que ahí dijo cosas interesantes y que no estaban tan interesados, pero ojalá que se les dé porque recomiendo que vean diálogos en YouTube porque es espectacular. Que no les interesaba tener tantos suscriptores, tantas vistas, que lo que querían era generar un material de culto para que quede. Hablando de un momento en el cual hay tantos formatos condensados y más rápidos, porque es lo que se hace ahora, yo creo que ustedes están haciendo un programa para el futuro, así que me parece que es muy meritorio y muy interesante pensar que alguien haga ese tipo de contenido, y yo como espectador se los agradezco. Bueno, muchas gracias. Nosotros te agradecemos esta entrevista que la verdad que fue muy cómoda. Por favor, bueno, buenísimo. Es de las primeras, así que me imagino que el día de mañana cuando la vea les diré qué salió bien, qué salió mal y si podemos hacer otra. Así que... Sí, obvio. No, agradecemos que una persona se acerque honestamente a decirnos lo que piensa. O sea, si pensabas que esto era una porquería, bueno, genial. Pero
nos manifestaste, o por lo menos me manifestaste a mí cuál era tu intención y qué es lo que pensabas sobre el programa, y eso me parece valioso. Pues como vos bien lo supiste decir, no es un programa tan democrático. Entonces, ¿Tan qué, perdón? no es tan democrático el programa. Ujú. Entendemos que a veces hay ciertas barreras, pero bueno, esa es una idea un poco ilustrada también, excesivamente ilustrada y quizás con cierta normativa sobre los individuos que nos gustaría que. Pero bueno, eso es lo que creo que cualquier creador de contenido quiere, que el público quiera algo, ¿no? En este caso, que se siente e investigue, porque no le vamos a dar nada prefabricado, básicamente. Fantástico. Facu, Matt, muchísimas gracias. Y bueno, yo recomiendo muchísimo Diálogos porque es una creación muy interesante de ver.